Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de estar con Manuel Valls, ex primer ministro de Francia, también ministro del Interior y ministro de Ultramar durante otros periodos, y también concejal en el Ayuntamiento de Barcelona entre los años 19 y 21. Bienvenido a Radio Sefarad otra vez, señor Valls. Muchas gracias. Bueno, queríamos entrevistarle porque usted ahora también es el presidente de una nueva fundación que se ha presentado esta semana, la Fundación Emet, que quiere decir en hebreo verdad, y que va a ahondar en el tema de la lucha contra el antisemitismo, ¿verdad? Ese es el objetivo. Sí, por supuesto. Bueno, yo estoy desde hace mucho tiempo en primera fila en Francia, como responsable político, como ex primer ministro, lo acaba de decir, contra o frente al antisemitismo, al antisionismo, que es antisemitismo, es decir, la mezcla, ¿no?, del odio a los judíos y a Israel. Y ayudo ahí donde me invitan y donde la lucha es a veces aún más difícil que la que conocemos en Francia. Es verdad, en Italia, con mis amigos de la asociación 7 Octubre, y ahora en Barcelona, la ciudad donde he nacido, que conozco bien, y por eso he aceptado la presidencia honorífica de esta fundación, que por supuesto está ahí para informar, luchar, hacer historia, porque la situación en España y sobre todo en Cataluña y Barcelona es muy complicada frente a una ola de antisemitismo, de actos, ¿no?, antisemitas en contra de locales judíos, o esta vandalización del cementerio de las Corts en Barcelona, jóvenes, estudiantes, profesores acosados porque tienen nombre judío, ¿no? Pues por supuesto, esa fundación creo que va a ser una herramienta útil para Barcelona. Bueno, es una situación muy incómoda que usted nos describe respecto a lo que es el antisemitismo hoy en Barcelona, y justamente llama la atención porque hasta hace algunos años incluso los movimientos nacionalistas catalanes como Esquerra pues tenían muchos vínculos afectivos con Israel y con el mundo judío, pero parece que en pocos años eso ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados, y hoy en día no solamente la izquierda radical, tradicional, el Partido Comunista, que nunca fue muy amigo de las cuestiones de Israel, sino que prácticamente medio país está en contra de todo lo que es Israel. Y por otra parte, escuchamos en Cataluña también voces de la derecha más extrema, muy a favor de Israel. Entonces, eso, ¿cómo se puede uno instalar con su fundación y ser ecuánime? Bueno, la verdad es que en todo el mundo conocemos un tsunami, ¿no?, antisemita, antisionista, desde el 8 de octubre, unas horas después del ataque del 7 de octubre del 2023. Hubiéramos podido pensar que la solidaridad alegar de los judíos era fuerte. No, lo que pasó se estaba preparando antes, por supuesto. Este antisemitismo que nace en el mundo árabe musulmán, que se extiende con el wokismo, en parte con la ayuda de la extrema izquierda, hasta a veces con complicidades en la socialdemocracia. Es mi familia política y lo denuncio desde hace mucho tiempo. Es verdad que hay un antisemitismo tradicional que viene del cristianismo, a pesar que la Iglesia ha cambiado mucho, por supuesto, desde Vaticano II. Hay este antisionismo, antisemitismo, ese odio a los judíos de la extrema derecha, ¿no?, que viene del nazismo. Pero el antisemitismo más potente hoy, los otros siempre existen, ¿no? A veces son marginales, pero existen siempre. El nuevo antisemitismo
antisemitismo, y ustedes lo saben perfectamente, viene de este antisionismo, de este odio a los judíos y a Israel, con la utilización de estas palabras, que son siempre las mismas, para descalificar Israel, apartheid, colonialismo, genocidio, finalmente para no solamente negar el derecho de Israel a existir, pero también así perseguir a los judíos en el mundo, que serían, porque son judíos, cómplices de todo lo que está pasando en Israel. Y eso tiene un eco importante en la juventud, lo tenemos que reconocer, en los medios culturales, en las redes sociales, el papel de BDS, ¿no? Con mucha financiación pública ayuda a eso, y una parte de la izquierda, eso ha pasado en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda, en Francia, por supuesto, y pues en España, piensa que hacia la juventud o a los hijos de la inmigración árabe musulmana, hay aquí un paquete de votos, ¿no? Y hay una estrategia electoral y hace que hay ese vuelco, este cambio muy preocupante porque es la primera vez, creo, en la historia, y yo lo he visto en Francia, que se utiliza el odio a los judíos. Desde los años 30 no había pasado, pero en aquel entonces era la extrema derecha, que la izquierda radical, pero a veces con complicidades, ¿no? Lo acaba de decir, está utilizando el odio a los judíos directamente, a veces sin quererlo, porque hay mucha ignorancia, pero está utilizando directamente este odio a Israel y a los judíos para ganar votos y espacio. Y es verdad que hay un cambio, digamos, cultural, casi antropológico, ¿no? De ver una parte de la izquierda apoyar este discurso antisemita, y la extrema derecha, y lo sabemos a veces por odio a los musulmanes, apoyar hoy a Israel. Y es un cambio, y eso participa de lo que nosotros estamos viviendo en todos los países europeos, en todas las grandes democracias, también pasa en Estados Unidos. Eso hace que hay este cambio, esos cambios políticos, esta crisis democrática, y la gente está muy perdida. Pues creo que la Fundación, y lo hicimos lunes en Barcelona, debe permitir poner las cosas las más claras posibles, pero es verdad que hay mucho trabajo que hacer en Barcelona y en Cataluña. Usted nos mencionaba ese proceso que ha sucedido en la izquierda, que bueno, como bien señalaba, la izquierda radical hace mucho que está posicionada contra Israel, incluso yo creo que se remonta a las épocas de la Unión Soviética. La nueva izquierda lo potenció más, apoyando a grupos terroristas. Entonces, que parecía esto una cuestión de la extrema izquierda, pero hoy vemos que el mainstream, también la sociedad, sale a las calles a vociferar. Primero, a mí me llama la atención, siendo judío, que salgan con las banderas de la autoridad palestina y no con las banderas de Hamás, porque en la Franja de Gaza nadie puede enarbolar la bandera palestina. Sí, bueno, es verdad, eso sería para otra emisión, ¿no? Que la Unión Soviética fueron los primeros, después de votar a favor de la creación del Estado de Israel en la ONU en el 1947, fueron los primeros que tuvieron este discurso, esta acción anti-israelí y antisionista, y con campañas antisemitas en URSS, pero también en Polonia al final de los años 60. Pero es otra historia, pero es importante recordarla. Yo recuerdo que también una parte de la izquierda al final del siglo XIX no apoyó en Francia al capitán Dreyfus, ¿no? Acusado de traición con Alemania porque era judío, y una parte de la izquierda no apoyaba a Dreyfus porque era capitán militar, era burgués y judío también. Pues todo eso hace que vivimos otra vez la historia. Pero la bandera palestina
Antes que los chicos tenían a Mandela o al Che Guevara, ¿no? En su habitación. Ahora, bueno, es difícil poner a un terrorista, ¿no? Pues tienen la bandera palestina, lo que yo llamo el palestinismo, que permite a todas las luchas, ¿no? Sociales, identitarias, de género, de encontrarse. Está de moda ser antisionista. Se organizan conciertos, hay presión sobre los artistas, los actores de cine, los escritores. Nadie se moviliza, ¿no? Por, no sé, por el pueblo iraní, masacrado por el régimen de los Molá. Nadie sale para, no sé, apoyar a los musulmanes yugur que el régimen comunista chino está tratando muy mal desde hace años. Nadie sale en la calle respecto a los cristianos y los musulmanes de Sudán, que viven un infierno, etc. Pero es mainstream. En esos ejemplos no hay Israel, pues no Jews, no news, no judíos, no es noticia. Pues en cambio, Israel sí, es mainstream y aquí hay esa movilización muy peligrosa y cuando la gente sale gritando del río al mar, Free Palestina, o se dan cuenta muchos, otros no, que simplemente están gritando el fin del Estado de Israel. Es eso. Yo tengo mucha gente que me dice, pero no entiendo, yo no soy antisemita, soy antisionista. Pues le digo, el antisionismo es la negación del Estado judío, la posibilidad por el pueblo judío de tener su Estado. Eso es la idea, ¿no?, del sionismo desde el final del siglo XIX. No es solo la consecuencia del Holocausto, es otra cosa, es otro proyecto político, que además era un proyecto socialista. No lo saben, hay mucha ignorancia, no hay una memoria, ni una historia, ni una cultura judía en la mente de muchos españoles, a pesar del trabajo que ustedes, por ejemplo, hacen. Y eso hace que se vuelcan en esta lucha tremenda, peligrosa, mucha gente. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer una fundación como la Fundación EMET? Creo que hay mucho trabajo que hacer y ellos lo van a hacer al día. Yo estoy en París, pero primero intercambiar muchas experiencias. En Francia, por supuesto, hay mucho antisemitismo y antisionismo, pero bueno, hay una opinión pública que está muy volcada en contra del antisemitismo, hay lazos muy importantes con Israel, hay grandes organizaciones de la comunidad judía, hay intelectuales, políticos, periodistas de izquierda o de derecha. Estamos muy involucrados, ¿no?, en este tema, en este compromiso. Y creo que aquí podemos compartir muchas experiencias con los italianos, con los españoles, con los catalanes, en todas las partes del mundo, y para ayudar a EMET, para ayudar a esta fundación, para ayudar a todos los que luchan contra el antisemitismo en una ciudad como Barcelona. Tenemos que recordar que se tiene que aplicar el proceso de la ira, ¿no?, la lucha contra el negacionismo del Holocausto. Se puede ir más lejos. Por ejemplo, en Francia ahora se está transitando una ley para luchar contra el antisionismo, y tenemos que denunciar, por ejemplo, la organización BDS, que organiza el boicot de Israel y de hecho de los judíos en el mundo económico, en el mundo cultural, que recibe mucho dinero público y que trata de hacer de Barcelona su plataforma. Por eso es una lucha de valientes, complicada, por supuesto, pero en todos los ámbitos del trabajo de la fundación, a nivel educativo, a nivel mediático, a nivel de las universidades, movilizando la sociedad civil. Pues sí, se tiene que plantar cara, decir las cosas y movilizar. Es una tarea muy fuerte, como usted señalaba, y la pregunta es si con la voluntad solamente es posible hacer esto, porque hemos visto
que este cambio de opinión respecto al judío, respecto a Israel, porque también hay que ponerlo en el contexto de que este incremento del antisemitismo se nota mucho desde el inicio de esta guerra hace 2 años. Y hemos visto cómo al día siguiente, al menos aquí en España, ya una diputada que estaba en el gobierno, Yone Belarra, pues salió hablando de genocidio judío respecto a los que habían atacado a Israel y matado a esta gente, ¿no? Es decir, y lo que pasó y nos derriba un poco la moral a todos los judíos que vivimos en España, es que este lenguaje ha sido adoptado incluso por el propio gobierno, no solamente por algún miembro del gobierno, sino el propio jefe de gobierno está hablando de genocidio, cuando el genocidio, entre otras cosas, es una categoría que uno no puede decir porque a mí me parece, pues esto es genocidio, es una categoría judicial Por establecida. supuesto. Bueno, eso viene desde hace mucho tiempo, lo comentaba antes, ¿no? Se utilizó la palabra apartheid para apartar de la comunidad internacional a Israel a partir de la conferencia de Durban en Sudáfrica en el 2001. Después se ha utilizado la palabra, y se utiliza hoy, de colonialismo, no para hablar de las implantaciones o de las colonias en Cisjordania, pero para identificar Israel al colonialismo occidental de las grandes potencias blancas. Y después se utiliza el genocidio para decir, pues, el pueblo genocidio que ha conocido el genocidio, el holocausto, si él mismo cumple un genocidio, pues finalmente ya no tiene el derecho de existir. Se nazifica, ¿no? A los judíos a través de Israel. Y eso es muy eficaz, es tremendo. Si la extrema izquierda lo utiliza o si son grupos minoritarios, bueno, los tenemos que luchar. Pero claro, el problema es cuando un gobierno como el de España, ha pasado en otros, el de Francia por supuesto no, cuando se utiliza esta palabra, pues participa de este discurso de odio. Yo recuerdo que el socialismo, la socialdemocracia de Felipe González en 1986 reconoció al Estado de Israel. Había además una relación entre los socialdemócratas europeos de Felipe, de Craxi, de Mitterrand, con una relación estupenda, ¿no? Con Golda Meir, con Rabin, con Shimon Peres. Todo eso ha cambiado, no hay cultura, no hay historia, hay una competición entre las izquierdas y compras este relato y este discurso con consecuencias que son tremendas. Yo quiero ser muy claro, la mejor manera de luchar contra el antisionismo, contra este antisemitismo, es de apoyar a Israel. Hay un debate en Israel, es una democracia, es la única de esta región. Hay debates tremendos, usted lo sabe, en Israel, pero nosotros tenemos que dar nuestro apoyo a Israel, porque Israel está en primera fila frente al islamismo. Este islamismo que conduce una guerra contra la democracia. Ha habido atentados islámicos en España, en Madrid, en Atocha o en las Ramblas de Barcelona. Y yo no entiendo que esta izquierda, a través de esas palabras, estos actos, estas manifestaciones, está justificando lo que ha hecho Hamas, que es una organización islamista, terrorista, del cual su ideología es el antisemitismo, pero que además persigue a los cristianos, a los musulmanes que no piensan como ellos, que persigue a las mujeres, y no hay muchos feministas que han salido a la calle para denunciar lo que fue el 7 de octubre como feminicidio general, con violaciones, con humillación en las mujeres porque eran solamente israelíes y judías. Esos islamistas que persiguen a los homosexuales, a la comunidad LGBTI, que busca refugios
refugio. ¿Dónde? En Tel Aviv, esta ciudad con la cual Barcelona acaba de romper sus relaciones. Tel Aviv es una ciudad del Mediterráneo, es una ciudad progresista, además abierta. Todos los que lo conocemos lo podemos decir cada día. Pues hay aquí sí errores. La palabra no es la buena, es peor que errores. Hay una estrategia por parte de la izquierda que es tremenda y que conduce a incrementar este odio. Pues delante de eso, decir las cosas, denunciar, perseguir delante de los tribunales, porque todo eso es odio, por supuesto, denunciar las falsas palabras, hacer un trabajo en los medios de comunicación. Sé que es muy difícil en España, donde se utiliza la palabra genocidio cada día y en casi todos los medios, y hasta medios conservadores, y movilizar, por supuesto, también a favor de Israel. No se tiene que ser tímido, blando en este sentido. Pues, señor Valls, le agradecemos no solamente que nos haya atendido, que ya es suficiente, sino básicamente su compromiso con esta causa, porque incluso en estos momentos tan revueltos, pues hemos visto, aparte de todos esos males, gente que en su momento sí se acercaba, sí que confraternizaba con el mundo, no solamente israelí, sino con los propios judíos de la diáspora, y que hoy en día pues se cuidan muchísimo de pronunciarse en público. Esto ya, ponerse al frente de una organización así, ya es un signo de valentía, porque seguramente, como se dice aquí en España, ya lo tildarán de facha, eh, Seguro. aunque tenga todo su historial del socialismo, de haber estado en el gobierno de François Hollande y siempre con gobiernos socialistas, no importa. Lo mismo le pasó, nos citaba al presidente González, y González hoy en día en España ya también entra en la categoría de los fachas, porque simplemente no se adhiere a digamos, atentado general contra los valores de la sociedad y de la humanidad. No sé si quiere decirnos unas últimas palabras. No, los fachas son los antisemitas. Y siempre ha sido así, ¿no? La historia. Son fachas de derecha o de izquierda. Y eso es. Y lo que es más difícil, y gracias por esa entrevista, es que la razón, la inteligencia, la altura de miras, la historia, la memoria, vuelva. Y eso es el trabajo que todos tenemos que hacer. Muchas gracias por haberme permitido, ¿no?, expresar mis compromisos y mis convicciones. Y a nosotros, a usted por atendernos, como siempre, buscando un hueco en su agenda. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.